Ok, voy a presentar a Alberto Zunzunegui, lo siento por la pronunciación. No te preocupes. Y el título es El mar como el maestro, ciencia, presencia y trascendencia. Socio coordinador general del Grupo Worldwide Nautical All, director de la Oceanografía, diploma de estudios polares de la Universidad Complutense de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia del Mar, exdirector del área de turismo náutico de ALNE, exdirector del Bosque Escuela Cervantes Saavedra, comprometido con la promoción de la sociedad civil y la difusión de los valores humanos, conferenciante, docente y navegante con más de 305 millas navegadas, lo siento por eso, por diferentes mares, presentador y director del programa de radio Oceanografía en Radio Libertad, Premio Manuel Iradier 220 a la empresa concedido por la Sociedad Geográfica de Exploratoria Victoria. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carpin, por invitarme a estar hoy aquí y gracias a los oyentes que tenemos aquí en la sala también, ¿no? Gonzalo, lo siento, yo respeto los insectos, espero que soy consciente de que están en la base de la cadena alimenticia, espero que los podamos proteger, pero si Carpin hoy nos ha organizado un buen filete, yo me quedo con el filete. Bueno, yo venía a hablaros, me dedico a navegar desde muy joven, desde muy pequeño. Conseguí hacer de mi afición mi profesión y eso es algo que siempre he agradecido a la vida profundamente. Y venía a hablaros del mar como maestro, del silencio, de la presencia y de la trascendencia. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes recordamos o hemos tenido a lo largo de la vida algún maestro que nos ha marcado profundamente, que nos ha guiado, que nos ha enseñado, que nos ha despertado la curiosidad por el mundo y por conocer. Carpin es maestro, sabe bien de lo que hablo y además es un maestro brillante porque consigue generar en sus alumnos esa motivación. Y aquí también está Javier, al que considero un maestro que he tenido y que tengo la suerte de tener cerca en algunas de nuestras travesías. Y os hablaba de ese espíritu, esa llama que aquel maestro despertó un día en nosotros, pues probablemente es la que sigue viva en todos vosotros y por eso estáis aquí. Y por eso sentís pasión por la exploración, por descubrir, por conocer. Y hay un maestro, para mí, que ha sido muy especial, que es tan antiguo como el planeta que habitamos, que es profundo, que es inmenso, que es inabarcable y que de alguna forma me ha guiado en la vida y me ha enseñado a descubrir quién soy y a hacer de mí lo que hoy en día soy. Incluso mi mujer llegó a través del mar, con lo cual pues creo que debo mucho a ese mar como maestro. El proyecto que lidero hoy en día, que dirijo, Oceanografía, dedicado a la organización y a la realización de travesías temáticas, tiene precisamente como contexto a ese mar como maestro. Es el conocimiento, la sabiduría a través del mar o en el mar como contexto, como decía, ¿no? Es ese mar de la épica de Homero, ¿no? De la poesía de Neruda, también ese mar de Conrad, de Melville o de Julio Verne, ese mar de la cruda realidad de Benito Pérez Galdós, ¿no? Es ese mar que también recoge de alguna forma la sabiduría, la filosofía de los filósofos, de los clásicos, ¿no? Y de los grandes pensadores que ha dado la historia, esa filosofía de Heráclito, ¿no? Que nos habla de que nada permanece, de que todo fluye, de que todo es diferente a cada instante, ¿no? El mar nunca es igual, nunca es el mismo. Nosotros podemos pasar por un mar, estar navegando durante horas a bordo de un barco
Y para aquel que tenga la sensibilidad y esa capacidad mínima de observación, se dará cuenta de que a lo largo del día la superficie del mar va cambiando. Va cambiando de color en función de cómo inciden los rayos del mar sobre esa superficie. Va cambiando de textura en función de cómo el viento va agitando su superficie. Levanta las olas que se tiñen con un crespón blanco en su parte superior cuando el viento arrecia. Y cuando hay tormenta o el sol desaparece bajo las nubes o detrás de las nubes, el mar se torna plomizo, se torna gris, se torna, desde luego, diferente. Todos esos matices que se pueden observar en el mar nos recuerdan, ya digo, esa filosofía de Heráclito de que nada permanece, todo va cambiando, todo fluye, ¿no? Esa filosofía de Sócrates, ¿no?, que nos enseña, nos recordaba la importancia de preguntar antes que responder. O el Tao, elocuente, sin palabras y sereno en su inmensidad. El mar que abraza como ese amor platónico a algo inabarcable, algo inalcanzable, pero siempre presente en nuestra vida. Ese mar de Nietzsche, salvaje, libre, y que tenía en el caos la base de toda la creación. O esa serenidad y paciencia que podemos encontrar en el budismo, también está presente en el mar. O en su fuerza y la sencillez del estoicismo. Quiero decir que el mar es filosofía, el mar encierra sabiduría, el mar encierra conocimiento, y yo he tenido la suerte de tener en la vida y a lo largo de la vida a ese mar como maestro. Y es algo que, insisto, agradezco profundamente. Hablaba antes, Diego, de la importancia de contemplar el mundo, de la importancia de salir de lo cotidiano. Y por eso yo os quería hablar hoy también de la importancia del silencio. El mar es un contexto, es un entorno donde el silencio se hace presente. El silencio es parte de esa travesía, inevitablemente. El silencio es el que nos va a acompañar cuando salgamos a cubierta a contemplar un amanecer o una puesta de sol. Y ese silencio es el que nos va a acompañar en alguna de nuestras guardias en solitario. Para mí hay momentos que han marcado mi vida profundamente, unos recuerdos que me acompañarán y me han acompañado siempre, y entre ellos todos tenemos ese tipo de recuerdos que marcan nuestras vidas, y entre ellos el mar siempre está presente. Por ejemplo, una travesía volviendo de Canarias, en un amanecer, las horas previas del amanecer, donde yo estaba en cubierta en mi guardia, con unas olas imponentes de 7-8 metros, ola tendida, la ola atlántica es una ola tendida, y con el barco era un barco de vela, el barco iba surfeando las olas, pero veías una montaña pues tan alta como esta estancia de agua que se venía encima del barco, pues ya digo que el barco subía y bajaba la ola, ¿no? Y era un amanecer gris, plomizo, con ese chirimiri, esa lluvia fina que conocemos o que conoce bien la gente del norte, y esa sensación de estar en medio del océano Atlántico, en ese amanecer plomizo, con ese chirimiri calando poco a poco la ropa, pero ante esa majestuosidad del mar y aquellas olas, es un recuerdo que me ha acompañado siempre. Y ahí había silencio. Ahí uno podía escuchar sus propios pensamientos, podía escuchar el latir de la vida, porque ese silencio es un silencio que dice mucho más, que habla mucho más, que expresa mucho más de lo que a veces podemos decir con palabras. Es ese silencio que nos recuerda el contacto que tenemos con el universo, el que formamos parte de algo más. Y ese silencio es el que en otra guardia, por ejemplo, en otro de los momentos para mí inolvidables de mi vida, pues fue navegando en el canal entre Menorca y Mallorca, y estaba solo en la guardia, en una noche oscura, negra como la boca de un lobo, y en esa guardia, además las luces de posición iban en el tope de palo, iban en el palo no a ras de cubierta, con lo cual la oscuridad era absoluta, ¿no? Y los que navegamos a veces estamos acostumbrados
sentados, en tumbarnos, estar en una situación de duerme-vela. Cuando es un barco de vela, la velocidad que lleva es muy poca y de noche es muy fácil identificar en la distancia las luces de otro barco. Y entonces a veces pues cierras los ojos durante 1 minuto, 2 minutos, cuando estás acostumbrado a navegar lo haces con cierta facilidad, abres los ojos, miras a tu alrededor, ves que no hay nada y sigues relajado, ¿no? Contemplando el mar, el piloto o a veces, ya digo, cerrando momentáneamente los ojos. Pues una vez de esas que abrí los ojos, vi un destello, vi una luz que no tenía que estar ahí, que hacía un momento había mirado en 360 grados a mi alrededor y ahí no había nada, no había ningún barco. Y sin embargo yo acababa de ver una luz que evidentemente me sobresaltó y hizo que mis sentidos se agudizaran pensando en la presencia de algo que no había visto y que podía constituir un peligro para la navegación y para el barco. No veía nada, no había nada, era todo oscuridad y de repente otro destello en la proa del barco, en una de las amuras, en la amura de estribor. Y yo seguía sin entender qué estaba pasando. Yo no entendía qué ocurría. Intentaba racionalmente tener una explicación de lo que sucedía, pero no la encontraba. Decía, pues eso no es un barco, está muy cerca, pero a la vez no hay nada. Y ya en un tercer destello empecé en ese momento a comprender lo que estaba ocurriendo. Era algo que no había visto nunca en mi vida, pero asocié ideas y empecé a comprender lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que era una época donde había el agua, era rica en krill y por lo tanto también en fotoluminiscencia. Y esos trazos estaban provocados por un grupo de delfines que nadaban junto a la proa del barco y que al nadar agitaban el agua produciendo esa luminiscencia. Y allí aparecían unos trazos en la oscuridad que eran absolutamente espectaculares. Esas figuras que hemos visto todos alguna vez, o la mayoría, de esos delfines jugando con la proa del barco, no se veían nada porque era una oscuridad absoluta, más que las líneas que iban dibujando los delfines. Y veías que de repente salía del barco una línea hacia el exterior, que se perdía en la oscuridad, por un lado, otra por otro lado. Un espectáculo absolutamente maravilloso. A la sazón yo estaba navegando con una familia, iba yo de patrón y estaba navegando con una familia, y por un momento pensé en despertarles. Y reconozco que ha sido unas pocas veces en mi vida que he sido egoísta, profundamente egoísta, porque pensé, en el tiempo que yo voy a ir a avisarles, les despierto, tengo presente que no suban a cubierta medio dormidos, espero a que todos estén arriba y estoy pendiente de que nadie se me caiga por la borda. Probablemente ese espectáculo iba a desaparecer. Así que, en el silencio de aquella noche, en la paz de aquella noche, yo decidí que aquel espectáculo me lo estaba ofreciendo la vida a mí. Me fui a proa, me tumbé en la cubierta del barco y aquellos fueron los 4 o 5 minutos más fascinantes que recuerdo haber vivido en contacto con la naturaleza. Y todo en aquel silencio de esa noche, de esa navegación. Os quería hablar también del mar como presencia, de ese mar que se hace presente y nos hace sentir presentes. Porque muchas veces cuando vamos por la vida, en la vorágine del día a día, en esa velocidad, en esa manía que tenemos por lo inmediato. Hoy en día te escribe alguien un WhatsApp, si es un cliente ya no digamos, y espera que le contestes de forma inmediata. Da igual que sea sábado, da igual que sea la hora de comer, da igual que estés con un amigo o en una conferencia. Alguien al otro lado espera que tú le contestes de forma inmediata porque piensa que lo has recibido y lo has leído y entonces en ese momento tienes que dejarlo todo para contestarle a él. Esa inmediatez, la fungibilidad de todo lo que nos rodea, la inmediatez, el quererlo todo de forma inmediata, hace que también todo se desvanezca en un instante, porque enseguida tenemos otra cosa que atender. Y entonces aquello de lo que nos estábamos ocupando hace unos minutos desaparece. Y entra otra preocupación, otro mensaje,
algo más que nos llama o nos reclama nuestra atención. De ahí la importancia, como muy bien decía Diego, de saber parar, de saber por un momento apagar el teléfono. Afortunadamente en el mar hay muchos momentos en donde no hay cobertura, en donde nadie te puede molestar, nadie te puede llamar. Y hay que saber, además, apagar el móvil, dejar el móvil a un lado. No pasa nada. Y sentirnos presentes, sentir nuestra presencia en ese entorno. Y el mar invita a ello, precisamente porque a veces no tienes más remedio que vivir sin esa cobertura. Y no tienes más remedio que concentrarte en lo que está ocurriendo a tu alrededor, la imponencia del mar, la imponencia del paisaje, la imponencia de esa puesta de sol o de ese amanecer que sobrecoge los sentidos. Eso te hace, te reclama, te agarra y te baja a la tierra y te hace poner los pies en el suelo o sentir que vas moviéndote sobre las olas. Pero eso inevitablemente hace que tú, de alguna manera, recuperes esa sensibilidad y seas consciente de que formas parte de algo infinitamente mayor que lo que uno es. Esa presencia es algo que en el mar también se consigue con cierta facilidad. El estar con uno mismo, el escucharse a sí mismo, que hablaba antes. El silencio invita a ello. Pero es que además esa consciencia de ser, de estar en ese momento, también invita a que tú seas y estés presente. Y eso es algo que también el mar invita a ello. Decía Fernando Pessoa, ese navegante del alma, Dios quiso que el mar no tuviera caminos para que el hombre aprendiera a perderse. Qué bueno es saber a veces no tener claro dónde uno está. Qué bueno es el dejar que la vida te sorprenda al paso. Siempre, últimamente, ¿no?, en esta sociedad, también nos hemos acostumbrado a que todo esté tasado, medido, programado, y cuando algo surge, cuando algo se desprograma, nos genera cierta inquietud. Yo creo que el saber perderse en la vida, en algún momento, es una forma de encontrarse a sí mismo. Es una forma de tener la oportunidad de que el tiempo, que me está señalando Carpin, ¿cuánto me queda? Vale, termino. El tiempo no rija tu vida, sino que sea tu vida la que sea la dueña de tu tiempo. Creo que es importante. Y para terminar, la lección quizás más profunda del mar es la trascendencia. Invitarnos a pensar que hay algo más allá, que hay algo detrás de la vida. Algo, quizás, no una travesía hacia lo desconocido, sino una vuelta a puerto, una vuelta a casa. Y esa trascendencia es algo que también perdemos muchas veces de vista con el devenir del día a día, con el paso por la vida, con ese ajetreo, con ese ritmo. Se nos olvida que nuestra vida debería tener un sentido y deberíamos tratar de dotar a nuestra vida de ese sentido. Que nosotros deberíamos tener una misión, un propósito en la vida. No simplemente pasar con ella, pasar a través de ella, sin ni siquiera llegar en un momento dado a planteárselo. Pues el mar, por ese contexto de silencio, de presencia, invita a la trascendencia, invita a que nos planteemos, que nos hagamos ese tipo de preguntas que creo que todo ser humano debería de hacerse. Y termino ya. En un mundo donde impera la confusión, el ruido o lo superfluo, el mar es precisamente silencio, presencia y trascendencia. No tanto como una vía de escape o distracción, sino como escuela, sino como un maestro que nos va a enseñar también a caminar por la vida. Y acabo con una frase de Walt Whitman que reza lo siguiente: me curo en el mar, porque el mar me recuerda que soy más de lo que entiendo y menos de lo que creo. Muchas gracias.